excedería a esos 3 días, ya la resolución está firme, por lo tanto ese día seguiría corriendo el emplazamiento. ¿Sí? Ahora, si usted sí presentó recurso de apelación, el expediente se va a ir a la sala. La sala va a conocer, va a emitir su auto de segunda instancia y le va a devolver el expediente al juez. El juez recibe el expediente y emite una resolución donde dice que se tiene por recibido el expediente de la sala y se le hace saber a las partes. Entonces le notifican esa resolución a las partes y al día siguiente siguen corriendo el emplazamiento. Y entonces, como siguió corriendo el emplazamiento, regresamos al punto en que se contesta la demanda. Las excepciones previas son una etapa del proceso que es eventual, no es necesaria. Yo podría contestar de una vez la demanda, no tengo que pasar primero por las excepciones previas. Entonces, yo podría perfectamente contestar la demanda, o bien, siguiendo el ejemplo que teníamos aquí, Daniela pudo haber presentado sus excepciones previas, se las resolvieron. Entonces, contestar la demanda es una pura cuestión de estrategia procesal y sobre todo cómo se presenta la situación. Si yo como demandado recibo la notificación de la demanda y veo que no es procedente alguna de todas las excepciones previas, no tiene sentido que plantee algo solo para entorpecer el curso del proceso. De hecho es una falta de la ética, entonces no debería hacerlo, debería contestar de una vez la demanda. Entonces, en cuanto a esas actitudes procesales que puede adoptar el demandado, que son de fondo, en cuanto al fondo del proceso, la primera sería contestar la demanda. Ponemos aquí a secas queriéndola separar de las otras posibilidades en que contesta la demanda y plantea excepciones perentorias, que contesta la demanda y reconviene, etc. Entonces, una posibilidad es que simplemente conteste la demanda. Otra posibilidad es que conteste la demanda con excepciones perentorias. Establece la ley que las excepciones perentorias se presentan en el escrito de contestación de demanda. Como les insisto, vamos a ver despacio en su momento en qué consiste cada una de estas. Otra posibilidad es que conteste la demanda con reconvención. Es decir, que dentro del mismo proceso, el que era demandado plantea una demanda en contra del que originalmente era demandante. Otra posibilidad es que haga una combinación de todo y entonces conteste la demanda con excepciones perentorias y con reconvención. Todo en un solo memorial. Otra posibilidad es que no conteste la demanda y entonces a solicitud del demandante se tendría por contestar la demanda en sentido negativo y se seguiría el juicio en su rebeldía. De hecho hay un par de opciones más, pero si no hacemos demasiada extensa la presentación, podría el demandado también impugnar la resolución que le dio trámite a esa demanda, o podría el demandado allanarse. No, de esas posibilidades nos ocuparemos en su momento. Entonces, existen un par de casos en los cuales el juez va a tener que emplazar al que originalmente era actor, que es cuando hay reconvención. Si solo hay contestación de demanda con reconvención o hay contestación de demanda con excepciones previas de reconvención, lo que interesa en ambos casos es que haya reconvención. Si hay reconvención, el juez tiene que emplazar al reconvenido, al que originalmente era demandante, porque ahora, en cuanto a la reconvención, este se vuelve demandado. Y entonces lo emplaza por 9 días y este podrá adoptar cualquiera de las actitudes procesales que corresponden al demandado. Igual podrá plantear sus excepciones previas, o contestar la reconvención, o contestar la reconvención con excepciones perentorias y todas las demás opciones. Llegado el punto en el que ya se contestó la reconvención, probablemente después de haber tramitado algunas excepciones previas relacionadas con esa reconvención, entonces podemos pasar a la apertura a prueba del proceso, con un plazo de 30 días. Como ven, a la apertura a prueba del proceso llegamos por uno de varios caminos. Si hubo una contestación de demanda simple, de una vez la siguiente etapa procesal es la apertura a prueba. Si hubo una contestación de demanda con excepciones perentorias, la siguiente etapa procesal es la apertura a prueba. Si hubo una contestación de demanda con reconvención o una contestación de demanda con excepciones perentorias y reconvención, pasamos por el emplazamiento, es que finalmente está contestada la reconvención y entonces llegamos a la apertura a prueba. Y si se sigue el juicio en rebeldía del demandado,
la siguiente etapa procesal, la factura prueba, ¿sí? Cuando se presenta con reconvención, ¿puede el actor presentar también excepciones? Sí. ¿Sí? O sea, en ese emplazamiento de 9 días. Sí, como decimos acá, le corresponden al actor que ahora es reconvenido. Al actor que ahora es reconvenido le corresponden. Bueno, se me perdió, pero lo que dice la diapositiva es que al actor que es reconvenido le corresponden todas las. El reconvenido puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales que le corresponden al demandado. Entonces, igual puede plantear excepciones previas, puede contestar la reconvención, puede contestar la reconvención con excepciones perentorias. Teóricamente, aunque es difícil pensar en un caso práctico en que de verdad, por los requisitos de procedencia pudiera ocurrir, podría hacer una nueva reconvención, pero eso es una pura cuestión teórica, en la práctica no va a encontrar un caso en el que proceda. Entonces, llegamos a una apertura a prueba. En el caso del juicio ordinario es por un plazo de 30 días, que son prorrogables por 10 días si hubiera necesidad, para lo cual hay que tramitar primero un incidente, luego habría una vista, un auto para mejor fallar si fuera necesario, donde el juez ordena algunas diligencias complementarias para esclarecer mejor el derecho de los litigantes, dice la ley. Y finalmente, si no había necesidad de auto para mejor fallar, de una vez el juez a continuación de la vista dicta su sentencia. Y si sí hubo necesidad de auto para mejor fallar, pues diligenciado lo que el juez haya ordenado acá, dicta sentencia. Luego vendrían los recursos en contra de esa sentencia, apelación y eventualmente casación, si es lo que estamos hablando del juicio ordinario. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, les insisto nuevamente, eso es solo para tener la panorámica general. Ya en las próximas clases, varias clases, nos vamos a dedicar a ver qué es cada una de todas estas cosas. Entonces, si no hay más dudas, enciéndanme la luz, por favor. Esta clase que estoy dando ahora es la 15ª vez que yo doy un curso de Derecho Procesal Civil y es la 15ª vez que después de un primer examen parcial voy a tener con los alumnos la plática que voy a tener con ustedes a continuación. Uno esperaría siempre, y así debería ser, que la gente aprendiera de las malas experiencias de los demás, pero parecería que el ser humano tiene una tendencia natural a tener que vivir por sí mismo las malas experiencias para aprender. Da mucho la impresión de lo que pasa con los niños cuando el papá o la mamá le dicen no te subas ahí porque te vas a caer, no te subas ahí porque te vas a caer, y hasta que se cae, y si era cierto. Aquí, cuando empezamos el curso, yo les dije, estudien, dedíquense al curso. Este curso no se gana con un esfuerzo normal, mucho menos con una falta de esfuerzo normal, en la que a lo mejor algunos de ustedes tienen alguna facilidad para que se le queden las cosas, medio viene aquí, medio pone atención en clase, se recuerda de algo y con eso logra ganar la clase. En este curso, con esa actitud, no van a ganar, por lo menos es muy difícil. Se los digo por los resultados de su examen parcial. Yo califiqué su examen parcial y los resultados del examen parcial como grupo son muy malos. El promedio de clase haciendo la proporción a 100 puntos son como 44 puntos. Y eso tomando en cuenta que hay notas, tal vez no buenas, pero sí aceptables. Entonces tenemos notas muy bajas, hay notas de 0 incluso. Entonces, como les digo,
esta misma plática la he tenido todas las veces que he tenido la oportunidad de dar un curso de Derecho Procesal Civil. Y yo esperaba con ustedes que fuera diferente, porque pues a diferencia de lo que ocurre con los otros cursos, ustedes tenían a su alcance herramientas que en los casos anteriores no han tenido. Esto de las grabaciones, poner las clases de YouTube, es la primera vez que lo hago. Lo del Twitter es la primera vez que lo hago. Les puse de ejemplo una demanda que yo hice, es la primera vez que lo hago, nunca le había enseñado a mis alumnos un material hecho por mí. Las presentaciones son nuevas para que no se aburran y parecería que da lo mismo. Y es preocupante sobre todo otro aspecto, y es que este examen parcial que hubo este sábado es el examen parcial más fácil que yo he hecho en mi vida. Si ustedes vieron, no había complicación alguna en el examen, no había distractores, no había que hacer algún análisis de competencia, no había que perderse en qué era lo que había que hacer, pues era evidente que en uno de los casos era pedir un embargo, donde hubo alguien que me pidió una anotación de demanda, y en el otro caso pues incluso decía con nombre y apellido un reconocimiento judicial. Entonces, siendo un examen tan fácil y teniendo todas estas nuevas herramientas a su disposición, que los resultados hayan sido tan malos, es preocupante, sobre todo debería ser preocupante para ustedes. Yo ya me gradué hace ya algunos años y pues ya tengo mi título, pues ya ahí no hay pierde. Ustedes dependen en alguna medida de ganar el curso para eventualmente graduarse, pero sobre todo, como les dije en su momento, ustedes en mayor o menor grado van a vivir de esto. Esto es lo que van a hacer el resto de su vida, con lo que escogieron. A lo mejor por ahí en el camino a alguien se le ocurre dedicarse al comercio o estudiar una segunda carrera, pero un alto porcentaje de ustedes van a hacer eso. Y entonces uno, cuando está aprendiendo a hacer algo, tiene que escoger entre aprenderlo bien o medio aprenderlo o aprenderlo mal solo para salir del paso. Pero luego las consecuencias vienen más adelante. Miren ustedes que desde que yo me gradué hasta este momento, no sé cuántos se han graduado, pero son más de 10,000. Más de 10,000 abogados colegiados, más desde aquel momento hasta este. Y la población del país no crece a ese ritmo. O sea que en la medida en que uno vaya siendo, y lo mismo pasa en todas las profesiones, en la medida en que uno vaya siendo un profesional del mundo, tiene menos posibilidades de tener acceso a clientela o algún trabajo o lo que ustedes quieran. Entonces piensen en su futuro. Ustedes no están aquí de paseo, no están aquí para conseguir amigos de parranda, no están aquí para conseguir novio, que no quiere decir que no lo puedan hacer, siempre y cuando hay que dosificar las cosas. Tampoco pretendo yo que se pasen todo el día, todos los días estudiando el curso. Creo que le dediquen algunas horas al tema. Si ustedes le dedicaran unas 2 horas a la semana a estudiar el curso, pues les aseguro que la situación hubiera sido diferente. 2 horas es lo que se tarda en ver un partido de fútbol. Entonces, analicen la cuestión. Sobre todo, pongan atención a los temas. Yo hablo un montón de cosas cuando estoy dando clases, pero nada de lo que digo lo digo solo por decir. Es basado en la experiencia desde que era estudiante, trabajaba en tribunales, experiencia como profesional ya de algunos años, experiencia de varios años dando clases. Les hablo de cosas que son importantes. Fíjense ustedes que de las pildoritas de algunos temas que les mandé por el Twitter, por ejemplo, les recalqué el tema de la residencia. Se lo recalqué cuando les hice la presentación de los requisitos y perdí la cuenta en el camino, pero son más de 5 alumnos que no cumplieron con el requisito de la residencia. Los requisitos, los 6 datos de identificación personal como cuestión positiva, si podemos decir que este año solo una persona incumplió con uno de esos requisitos, pero es que no debería haber una sola persona que incumpla con los requisitos, pues no hay más que contar de 1 a 6. El domicilio, vimos el tema del domicilio
Y hay un montón que con domicilio en la ciudad de Guatemala, departamento, o incluso alguien que con domicilio en la tal dirección, es departamento, no es dirección. Y así, hay un montón de temas que van a ir viendo ustedes ahorita que les vuelvo a sus exámenes. Y la invitación al final de cuentas es para corregir el rumbo. Este es un examen que valía 20 puntos. Quiere decir que todavía el resto del semestre se juegan ustedes 80 puntos, de los cuales necesitan 65 para ganar. Yo, como les digo, más que por llegar a los 65 puntos por ganar el curso, en la situación de ustedes me preocuparía por aprender las cosas. Pero siendo que dentro de todo igual hay que ganar el curso, pues todavía incluso alguien que haya sacado una nota de 0 puede ganar el curso. Coincidentemente, hoy vi una presentación sobre la certificación ISO. Y coincidentemente vi hoy una presentación sobre la certificación ISO. Y entonces dentro de la presentación estaba eso que me llamó la atención para platicarlo con ustedes. Es una cuestión bien famosa que se llama el ciclo de la mejora continua. En la presentación obviamente estaba aplicado a la producción de una empresa o de una institución pública, pero esto se aplica igualmente a cuál debería ser la actitud de ustedes. La idea es empezar de lo más claro hacia lo más oscuro. Y entonces, determinación de objetivos y metas es lo primero. Veámoslo con algo tan simple como el examen. El análisis que se los dije en su momento. Dije, la gente tiene la mala costumbre de no hacer un análisis antes de empezar a redactar su examen, y tiene la mala costumbre de no revisar su examen después de haberlo hecho. Y las dos cosas están planteadas aquí para que vean la lógica. Esto es algo que yo jamás en mi vida la había visto, pero sigue la misma lógica, es una pura cuestión de lógica. Determinación de objetivos y metas. ¿Cómo analizo qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Determinar estrategias y métodos. Comunicar, tal vez en este caso no aplica, pero implementar sí, y realizar el trabajo. Ya, sentarse a hacer el memorial. Verificar los resultados y efectos de la realización. Y eso va por dos lados. Ustedes mismos, les insisto, nunca den por terminado algo si no lo han revisado. Y luego la parte que me corresponde a mí de calificar los exámenes. Pero tal vez lo más importante de todo aquí, la lección con la que deberían quedarse de esta plática, es tomar las acciones apropiadas. ¿Para qué? Para mejorar la próxima vez. Einstein decía que la definición de la locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados distintos. ¿Eso qué quiere decir? Si no, como dicen los muchachos, si no se ponen las pilas, si no estudian, si no le ponen ganas al tema, los resultados del próximo examen van a ser los mismos o muy similares a estos. Entonces, la invitación es para que tengan un cambio de actitud, obviamente donde sea necesario. De hecho, hay algún par de alumnos a los que debo felicitar y voy a felicitar, pero en líneas generales, el que tuvo malos resultados, haga un análisis de su propia situación y tome las medidas apropiadas para corregir. Gracias, prendemos la luz y me por favor. Bueno, entonces teníamos dos variantes del examen. Les insisto, para que no les agarre de sorpresa la próxima vez, este fue un examen exageradamente fácil. El otro examen, por su propia naturaleza, que son las excepciones previas, es el examen más difícil del curso. Todavía es más difícil que el examen sobre la demanda. Entonces, pónganse las pilas. Bueno, uno de los exámenes decía promueva diligencias de prueba anticipada de reconocimiento judicial en un caso en que esto sea procedente. ¿Qué se necesita para que sea procedente una prueba anticipada de reconocimiento judicial? Que el bien esté próximo a desaparecer, que resulte de que sea interesante. Más o menos esos son los dos requisitos.
que se vaya a plantear una demanda y obviamente que esto que va a ser objeto del reconocimiento judicial sea de interés al proceso, y como decía su compañera, que el bien esté próximo a desaparecer o que amenace ruina, etc. Entonces, el memorial donde se solicite una prueba anticipada de reconocimiento judicial debe reflejar que en esa situación concreta se cumplen ambos requisitos. Tuve muchos memoriales donde ni siquiera mencionaban que estaban preparando una demanda. Tuve memoriales donde ni siquiera mencionaban que se cumplía el presupuesto de que la cosa estuviera próxima a deteriorarse o a desaparecer, etc. Y tuve varios memoriales en donde no supieron hacer la distinción entre puestos en el punto del deterioro del bien, cuándo sería procedente un reconocimiento judicial como prueba anticipada y cuándo no. Por cierto, esto no se los califico, pues, pero los invito a tener más creatividad. El ejemplo que yo les puse cuando les di la clase fue el del contrato de arrendamiento, y el 95% me puso el ejemplo del contrato de arrendamiento. Como les digo, eso no lo califique, pues, pero siguiendo el tema del contrato de arrendamiento, ¿cuándo sería procedente un reconocimiento judicial como prueba anticipada? Si a mí ya me devolvieron el bien y por lo tanto, teniendo el bien en mi poder, yo estoy en condiciones de repararlo. Como voy a reclamar daños y perjuicios, quiero primero que el juez mire que de verdad estaba descompuesto para luego componerlo y entonces poder reclamar sin problema mis daños y perjuicios. Hubo varios que me planteaban el caso en el sentido de que el bien todavía está en posesión de la otra parte. En ese caso no tiene sentido pedir como reconocimiento judicial, como prueba anticipada de reconocimiento judicial, porque yo no puedo corregir esa situación. Si el bien está en poder del arrendatario, yo no puedo componer el bien, no puedo repararlo, no tiene sentido el reconocimiento judicial. Y una cosa fundamental en el caso de que se pide un reconocimiento judicial, ¿qué creen ustedes que sería? Fecha para la diligencia. Solo vamos por puntos. ¿Usted qué dice? Indicar el lugar donde hay que hacer el reconocimiento. Sí, pero ¿Qué fecha? puestos en el punto de que ya tenemos el lugar. La fecha. No. Quiero que el juez haga un reconocimiento judicial. Ya sé que lo quiere, ya sé que quiero que lo haga sobre este salón de clases. ¿Qué me falta? No. No. Por cierto, ya que lo menciono, no está mal que lo hagan, lo pueden hacer, pero hubo 2 o 3 alumnos que se comunicaron innecesariamente la existencia pidiendo la conmemoración por prueba pericial. Si lo hicieron está bien, pero ya me da a mí otros elementos que tengo que calificar. La sugerencia es manténgase lo más simple, pero bueno, no ese es el punto. Ya sé que quiero el reconocimiento judicial, lo quiero sobre este lugar, ¿qué me falta? ¿Quién lo va a...? El juez. ¿Ah? No, esa es la naturaleza del reconocimiento judicial. A mí como solicitante del reconocimiento judicial, determinar los puntos sobre los que va a versar el reconocimiento judicial. De 15 personas que tuvieron este examen, una persona me estableció los puntos sobre los cuales debería versar el reconocimiento judicial. ¿Y qué va a ir a ver el juez ahí? Lo que se le ocurra, de qué color está pintado, quién vive, qué. Entonces, tengo 2 exámenes que casi estaban perfectos, a no ser por ese tema, y de hecho les afectó, pues al final la nota que sacaron de todos modos es aceptable, pero sí les afectó su nota esa. Pero la idea aquí es que sí quiero reconocer que fuera de ese tema, tengo estos 2 exámenes que son muy buenos, cumplen adecuadamente con los demás requisitos, tienen una secuencia lógica buena, una adecuada narración de hechos, etc. Y en esta situación tengo a Álvaro Coronado, y a Andrea Linares. Luego tengo, lean sus exámenes, si alguien tiene observaciones me las puede hacer hoy. Tengo a Ana Liz Cárdenas, Marilyn Ibáñez, José Rivera, Marisa Avión,
Ana Gabriela García. Juan Andrés Ortega. Carolina Tapia. Daniela Coronado. José Barrera. Bárbara González. ¿Está Bárbara? William Bird. María Belén Fernández. Julio Núñez. Juan Pablo Alvarado. ¿Está Juan Pablo? Bueno. El otro examen era: su cliente va a promover un proceso con el objeto de obtener el pago de una suma de dinero. Estamos en clases, los que tienen su examen, los que más no lo tienen, les interesa ver qué vamos a hablar. Su cliente va a promover un proceso con el objeto de obtener el pago de una suma de dinero. La demanda podrá plantearla dentro de algunos días, pero desea en este momento, sin esperar el planteamiento de la demanda, hacer lo que resulte procedente para que se garanticen las resultas de ese futuro proceso con un bien inmueble que es propiedad de quien va a ser demandado. Redacte el memorial necesario para esos efectos, no debe perder una solicitud de un embargo. O alguien por ahí que pidió una anotación de demanda, está mal. O alguien por ahí que se rematara el bien, está mal. ¿Qué más hubo aquí? Muchos no cumplieron con el artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil o no lo cumplieron de forma adecuada. Tema en el que también les insistí bastante. Para la determinación de la garantía, para la fijación de la garantía, la norma exige que uno indique con claridad y precisión qué es lo que va a exigir del demandado, cuál es la cuantía de esa futura acción y cuál es el título de esa futura acción. Yo les dije, mi recomendación es, para que no haya lugar a dudas que de verdad cumplieron con esos requisitos, al final agreguen un párrafo que diga: lo que voy a exigir del demandante es tal cosa, la cuantía de la acción es tal cosa, el título de la acción es tal cosa. No es obligatorio, pero si siguieran mi recomendación, se hubieran ahorrado a algunos de ustedes algún dolor de cabeza, porque si mencionan esos tres elementos de la forma que sea, pero los mencionan en el apartado de hechos, pues está bien, el requisito está cumplido y la calificación está bien, no les afecta un solo punto en su calificación. Pero si luego me dicen: este señor me libró un cheque por la cantidad de tanto, y luego fui a cobrar el cheque y no tenía fondos, y entonces vengo a pedir el embargo, ¿qué va a reclamar? Pues la lógica me dice: va a reclamar que le paguen el cheque, pero la ley no me dice temas de lógica. La ley me dice: dígame con claridad y precisión qué es lo que va a exigir, porque a lo mejor va a pedir eso, o a lo mejor va a pedir daños y perjuicios, o a lo mejor va a pedir cualquier otra cosa que se le ocurra. No me lo está diciendo. No me está diciendo cuál es la cuantía de la acción, no me está diciendo cuál es el título de la acción. Medio queda expuesto ahí al mencionar el tema del libramiento del cheque sin fondos. No me, así como les planteo yo los hechos en este ejemplo que les estoy dando, no me está diciendo ni siquiera que va a demandar. Y entonces, si no me está diciendo que va a demandar, ¿para qué quiere una providencia precautoria? Entonces, pongan atención a estos temas. De aquí, de esta variante del examen, el mejor fue el de Eduardo Soto. María Alejandra Fernández. Natalia Pinto. María Andrea Joaquín. Nancy Ayapán. Ana Raquel Aquino. María Victoria López.
Dino Villalta. Dino Villalta, ¿no está? Elizabeth Rivera. Fernando Menéndez. Franz Pira. René Pérez. Y José Shell. Luis, ¿dudas o comentarios de su examen? Perdón, ahorita voy a usted, ¿sí? No le podemos sacar. Ah, sí, con eso tengan cuidado. Sí, yo entiendo que en este proceso no hay periodo de prueba, sin embargo yo coloqué la prueba como para... A todos los que les puse eso, ahí lo único que quería, y a todos los que les puse esa anotación, lo que les costó fue un punto. Ahí lo que les pedía, que se los dije cuando vimos el tema, es que pusieran un parrafito donde dijera, aunque las presentes diligencias no tienen un periodo de prueba, acompañen los siguientes documentos. No, la idea no es que no acompañen documentos, porque sí normalmente son necesarios para fundamentar la petición, pero haciendo esa salvedad. ¿Vemos? Bueno, entonces sigamos con la clase. Hasta aquí entonces hemos hablado ya de la demanda, cómo la demanda da nacimiento al proceso, obviamente, si el juez la admite para su trámite, y cómo se empieza a conformar la relación jurídico-procesal con la existencia misma de la demanda, nuevamente, si el juez la admite para su trámite. De tal manera que decíamos, ya en buena medida, con esta demanda quedan definidos o delimitados por lo menos una buena parte de cuáles son los hechos sobre los que va a versar la contienda. Todavía falta ver, dependiendo de la actitud del demandado, si el demandado no contesta la demanda y por lo tanto eventualmente se va a seguir en juicio en su rebeldía, pues son solo esos hechos sobre los cuales se va a pronunciar el juez. Si el demandado sí contesta la demanda, pero lo único que hace es contestarla en sentido negativo y negar los hechos que está invocando el actor en su demanda, pues son los mismos hechos sobre los cuales se va a pronunciar el juez, solo que en un caso habrá que probar que existieron y en el otro que no existieron, pero básicamente son los mismos hechos. Y eventualmente, si el demandado plantea una reconvención o plantea excepciones perentorias, pues entonces sí se introducirán nuevos hechos a la contienda, pero por lo menos la cara de la moneda que corresponde al demandante queda delimitada de una vez aquí. Lo mismo que con las pruebas, por lo menos el universo de pruebas que va a tener el demandante a su disposición para proponer en el periodo de prueba. Faltará ver qué dice el demandado y faltará de esas pruebas que ofreció el demandante si las va a proponer todas o no, pero por lo menos su universo de posibles pruebas queda aquí delimitado de una vez. Y algo que no les dije hoy, pero que ya se los había dicho cuando vimos los requisitos formales de la demanda, es que en buena medida con esto quedan delimitados los elementos de la acción: sujeto, sujeto y causa. Los sujetos, yo soy el demandante, el otro es demandado, quiero o no es demandado, ya estamos delimitados los sujetos. ¿Cuál es el objeto? Mi pretensión, mi petición de fondo, ese es el objeto del proceso. La única forma de que hubiera una variación a eso sería si el demandado plantea una reconvención, en cuyo caso sí habría algún otro objeto más sobre el cual el juez vaya a pronunciarse. Y pues la causa son los hechos que yo le estoy expresando al juez. Quedaron delimitados ahí los elementos de la acción. Existe la posibilidad de que el demandante amplíe o modifique
la demanda. El artículo 110 del Código establece podrá ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada. Entonces, ese es el único requisito, que la demanda no haya sido contestada. Entonces, fuera de eso, si no le han notificado todavía al demandado, por ejemplo, perfectamente se puede ampliar o se puede modificar la demanda. O incluso el demandado ya estando emplazado y corriendo el emplazamiento, mientras no haya contestado la demanda, yo puedo ampliarlo o modificarlo. La única salvedad en ese supuesto, es decir, si el demandado ya está emplazado, es que vamos a tener, el juez va a tener que emplazarlo nuevamente. Se resetea el plazo y empieza a correr de cero, porque el demandado estaba ya estableciendo su estrategia procesal en atención al contenido que tenía esta demanda. Y si hoy tiene un contenido la demanda y mañana yo se lo cambio porque la amplío o la modifico, pues entonces, si no se emplazara nuevamente el demandado, habría una situación de injusticia, de que no se le permitiría acomodar su estrategia procesal a ese acomodamiento de circunstancias que hubo con la ampliación y modificación de la demanda. La ampliación y la modificación son dos cosas distintas. Una es la ampliación, otra la modificación. Pueden ser en un solo memorial,